Para el segundo bloque del laboratorio de microcontroladores vamos a manejar los puertos analógicos del PIC con el cual estamos trabajando, que es el 16F877A. Podemos ver que este PIC nos ofrece 8 entradas analógicas que están repartidas tanto en el puerto A como en el puerto B. Para poder manejar estas entradas analógicas vamos a tener que eh, aprender el código necesario que van a ser estos que pongo acá. El Michi Device ADC igual, y en esta parte vamos a poner la cantidad de bits con los cuales vamos a trabajar. Luego viene el setup ADC port, el valor, setup mode ADC modo, el canal y para leer el puerto en analógico. El device ADC bits, como ya mencioné, se debe de poner la cantidad de bits con los cuales vamos a trabajar. Si queremos 10 bits, entonces la, el convertidor ADC nos va a contar hasta un número de 1024 que se obtiene de la potencia de 2 a la 10. Para obtener el valor del ZFADC tenemos que decidir en qué valor, en qué pines vamos a trabajar, eh, con qué pin vamos a trabajar en forma analógica o con cuál si queremos dejarlos en digital. Tenemos que tener en cuenta que para cada caso se debe de tener un voltaje de referencia positivo y negativo. En los casos en los que no se menciona un voltaje de referencia, tanto como en estos casos, como bueno, estos de acá no se menciona ningún voltaje de referencia, eh, se tiene que el voltaje de referencia positivo y negativo va a ser tanto diferente el VDD como el VCC. Esto quiere decir que va a estar en el voltaje de alimentación, que va a ser 5 y 0 voltios. Para el setup modo tenemos que elegir el tipo de reloj con el que va a ser la conversión ADC. En este caso nosotros vamos a trabajar con un reloj interno que va a ser RC, y por este motivo nosotros vamos a ponerle un clock interno. En caso que nosotros quisiéramos trabajar con 20 MHz, que es el común, tenemos que tomar en cuenta que el tiempo de conversión ADC es de 1.6 microsegundos y por lo tanto no podemos poner valores menores a esto. Por ejemplo, para 20 MHz tendríamos que poner un 32, ADC clock diff 32 y así sucesivamente para cada caso. 8 en 5 MHz y 2 en 1.25. Para elegir el canal tenemos que decidir de los canales, de los puertos que hemos activado para analógico. Tenemos que elegir qué canal vamos a utilizar en ese momento. Para la entrada a puerto analógico 0, el valor se le pone 0 y así sucesivamente hasta el puerto 7 con un valor de 7. Por último, el código read ADC, que nos va a servir para obtener el valor el valor convertido que nos va a proporcionar el PIC. A continuación vamos a ver el código que hemos utilizado para poder hacer una conversión analógica, obtener el voltaje del potenciómetro y que se nos entregue una pantalla LCD mediante el puerto R1, que vendría a ser la entrada analógica 1. Muy bien, empezamos declarando el PIC que vamos a utilizar. Como ya habíamos mencionado, tenemos que declarar cuántos bits vamos a trabajar, con cuántos bits vamos a trabajar. A continuación, declaramos los parámetros generales del PIC, que va a ser el código no protegido y el tipo de reloj. Luego
ponemos el valor del reloj con el que vamos a trabajar, que va a ser 20 MHz, que va a ser para nuestros retrasos. Luego ponemos las conexiones para el LCD y incluimos la librería del LCD. En el programa principal vamos a iniciar declarando una variable entera de nombre Q, que este va a ser el que va a obtener de, el valor que va a dar el PIC en la transformación del muestreo. Como ya habíamos mencionado, va a ser de 10 bits y va a convertir hasta 1024, pero tenemos que tomar en cuenta que si le ponemos un int eh, como este, por default son de 8 bits, así que no va a alcanzar, no va a tener el espacio suficiente porque nosotros queremos de 10 bits, lo que tenemos que ponerle int 16. A continuación, la variable p de tipo float, que va a ser el que nos va a recibir el voltaje ya convertido, y va a ser float porque va a ser un voltaje en decimales incluso, ¿no? Luego la- los otros códigos que habíamos mencionado, que va a ser el setup port. En este caso nosotros vamos a declarar todos los puertos en analógico y, como habíamos mencionado, un reloj interno. Iniciamos en la librería del LCD y empezamos con el bucle infinito. Utilizamos el canal 1 que habíamos mencionado, que va a ser el R1 canal 1, channel 1. A continuación, le asignamos a la variable Q el valor que va a leer el ADC en el canal 1. Le asignamos un retraso de 20 microsegundos para evitar algún tipo de error. Y a la variable P se le asigna la operación de una transformación, que va a ser una regla de 3 simples, una regla de 3, que va a ser el 5 va a ser el mayor a 1023. Entonces, ¿cuánto va a ser P para Q? Una vez hecha esta operación, se va a mostrar en la primera línea el valor de la muestra de la conversión, que va a ser de 4 dígitos, un long, un tipo entero sin signo y largo, que va a ser este de acá, que va a ser el Q, ya que son de 16 bits, que en realidad estamos utilizando solo 10. Y en la segunda línea se pone la conversión que se ha realizado. Compilamos el programa y bueno, lo cargamos en el Proteus. Máquina que está. Y a continuación lo probamos. En este caso está en 50%. Nos va a mostrar este voltaje. Este va a ser la muestra en este punto. En el valor máximo va a ser 1023 porque se le resta siempre el 1024, siempre se le resta 1. Igual la potencia de 2 a la n siempre se le va a restar 1. Podemos ver que ya nos funciona correctamente esta conversión analógica. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Coaguila y aquí estoy con mis compañeros Omar Surco, Kevin Carreño y Ricardo Condori para poder mostrar, ¿no?, la demostración del programa de conversión analógica digital. Bueno, aquí tenemos la muestra y el voltaje. Con el potenciómetro nosotros vamos a ir en primer lugar a 0 y luego vamos a ir muestreando. Vemos cómo el valor del ADC está aumentando a 100 y el voltaje está en el orden de los milivoltios. Como el conversor tiene una resolución de 3,8 milivoltios, entonces lo hemos puesto 3 decimales.
He hecho la simulación y así. Por ejemplo, cuando estamos en los 500 voltios, más o menos, 500 bits de muestra, entonces tenemos más o menos la mitad, ¿no? De 5 voltios, sería 2,5. Y así hasta llegar al último valor, 2023, que sería 5 voltios. Muy bien, eso es todo, gracias.